cosmológicamente podemos demostrar que existe Dios. Los materialistas no aceptan el Big Bang. Si existe el bien, existe el mal. Alguien lo ha hecho, hay Dios. Y nosotros tenemos una proyección de Dios en cada uno de nosotros. ¿Es realmente la muerte el fin o podría ser visto como el inicio de una nueva vida? Tenemos pruebas objetivas. Me dijo, doctor, yo he visto todo lo que ha ocurrido realmente, lo que pasó cuando ella estaba clínicamente muerta. Uno se pregunta, si tienen todo lo material, ¿cómo es que se suicidan? El suicidio es un problema de salud pública, pero carecemos de estrategias específicas para enfrentarlo. El primer paso para nosotros lograr la sanación es hacer un viaje hacia nuestro interior. Ni más ni menos. Es descubrir nuestra auténtica identidad. Todos pasamos en algún momento de nuestras vidas y es un momento muy duro. Y que el elemento que nos une es el amor. Hoy estamos dándole inicio al podcast Conciencia para Sanar con un tema muy interesante. Sería la pregunta, ¿hay vida más allá de la vida? Vamos a hablar sobre las experiencias cercanas a la muerte. Bienvenido, distinguido colega. Muy buenas tardes. Para mí es motivo de satisfacción y también es un honor poder estar aquí compartiendo conceptos, ideas que pienso que pueden ser importantes y que pueden aportar una ayuda, sobre todo especialmente abrir nuestra concepción existencial, que pienso que es el tema más importante en estos momentos en nuestra civilización actual. Bueno, yo creería que podemos comenzar con una pregunta que abre espacio a una conversación muy interesante. ¿Es realmente la muerte el fin o podría ser visto como el inicio de una nueva vida? ¿Qué piensa usted al respecto? Pues después de mis investigaciones que he practicado durante años, pues he llegado a la conclusión que tenemos una serie de pruebas objetivas certificadas y una serie de pruebas científicas con una base científica que nos permiten asegurar que la muerte física no es el fin de nuestra existencia. Nuestra auténtica identidad, lo que yo defino como supraconciencia, continúa después de la muerte física, evidentemente, en otra dimensión energética. Es evidente que en el enfoque actual de nuestra sociedad, que se fundamenta en el método científico cartesiano y newtoniano, con una ontología materialista en la que establece un claro dualismo y localidad, aplicando el concepto de uno de los padres del método científico, René Descartes, del siglo XVII, filósofo y matemático, padre de la filosofía moderna, llegó a la conclusión que dijo, pienso, luego existo. Esto presupone también que la muerte física, que por la segunda ley de la termodinámica, que todo tiene tendencia a la entropía, al desorden, la muerte física supone la desestructuración del cuerpo y la muerte de nuestras neuronas. Entonces, si se mueren las neuronas, dejo de pensar, dejo de existir. Esta es la realidad actual que realmente domina nuestra sociedad. Es decir, que la muerte física es el fin de nuestra existencia porque se fundamenta, repito, en el método científico cartesiano y newtoniano. Sin embargo, las investigaciones actuales pues nos permite llegar a la conclusión, como les decía al principio, de que la muerte física no es el fin. Tenemos una serie de pruebas objetivas, certificadas. Evidentemente, para obtener estas pruebas hemos tenido que estudiar, investigar una serie de fenómenos. Hay varios fenómenos que definimos como trascendentes: telepatía, clarividencia, precognición, vivencias místicas, psicoquinesia, vivencia de los moribundos. Sin embargo, estas son muy difíciles de objetivar. Tenemos, no obstante, un fenómeno trascendente, que son las experiencias cercanas a la muerte, como definía el doctor Teófilo, que estas sí que nos permiten un estudio en profundidad de los fenómenos trascendentes. Y es a partir del estudio en profundidad de las ECM donde hemos llegado a poder definir y a llegar a la conclusión de que la vida, la muerte física, no es el fin de nuestra existencia. Tenemos pruebas objetivas. ¿Cuáles tenemos pruebas objetivas? Pues, como se ha definido antes, las experiencias cercanas a la muerte se producen en pacientes en una situación próxima a la muerte, una situación muy compleja. Son unas vivencias subjetivas, profundas, con un componente trascendente que se manifiesta en el paciente con una sensación de salida del cuerpo
y que trascienden el espacio, el tiempo y el ego. Yo he investigado en los pacientes que he tratado a lo largo de mi vida profesional, pacientes diagnosticados de muerte clínica por distintas causas, traumatismos, hemorragias, shocks sépticos, etc. Y entonces yo he podido comprobar que hay pacientes que una vez recuperado con las maniobras de reanimación cardiorrespiratoria, coincidiendo con el tiempo en que estaban clínicamente muertos, es decir, sin actividad cardíaca ni actividad cerebral, tenían una serie de vivencias, estas vivencias o experiencias cercanas a la muerte, que no tenían una justificación o explicación según el método científico. Entonces, investigando, yo he llegado a una serie de conclusiones. En primer lugar, hay pruebas objetivas certificadas. Por ejemplo, yo tengo casos de pacientes que reanimé, una paciente que me conocía a mí y que esta enferma tuvo un gravísimo accidente de circulación. Aquel día yo estaba de jefe de guardia, lo trajeron a mi hospital, ingresó con muerte clínica, yo la reanimé con el equipo de reanimación, se recuperó, la operé, tenía un hemoperitoneo, una gran hemorragia intraabdominal, se recuperó, y en el postoperatorio entonces yo investigué, tuvo una experiencia cercana a la muerte. Y esta paciente a mí me comentó lo siguiente. En primer lugar, ella me dijo: doctor, yo he visto todo lo que ha ocurrido durante las maniobras de reanimación cardiorrespiratoria. Yo pensé, ¿cómo puede ser que ella pueda ser realmente, tenga pruebas objetivas y que me pueda explicar realmente lo que pasó cuando ella estaba clínicamente muerta? Pues ella empezó diciéndome: usted, porque me conocía, me hacía masaje y me pinchó el corazón. El doctor tal, con nombre y apellidos, que los conocía, era una sanitaria de nuestro hospital, me intubó la anestesista y me ventilaba. La doctora tal, de hematología, nombre y apellidos tal. A mí ya me llamó la atención. ¿Cómo puede ser que no reconozca una paciente que está clínicamente muerta? En segundo lugar, no solo esto, sino que ellos refieren que tienen una serie de facilidades de desplazarse donde ellos piensan. Es decir, si ellos piensan que están en las antípodas, en el momento que se encuentran en la situación trascendente, o que llamamos el mundo astral, durante la experiencia cercana a la muerte, en el mismo momento están en las antípodas. Esta paciente puede atravesar con toda facilidad estructuras sólidas, otro aspecto que también llama mucho la atención. Esta enferma me describió todo lo que estaba ocurriendo en los servicios de urgencias en aquel momento, que yo después les puedo asegurar que yo lo corroboré, lo comprobé con ordenadores, hablando con el personal, y coincidía exactamente. Y finalmente hay otras pruebas objetivas. Esta enferma pues se le practicó una resonancia magnética funcional mientras describía su experiencia cercana a la muerte, y cuando nos describió un objeto que había visto durante la experiencia cercana a la muerte, fíjense bien, que no había visto nunca antes, se activó el lóbulo occipital. El lóbulo occipital, ya saben que es la zona del cerebro donde se manifiesta o se interpreta la visión en el ser humano. Entonces el neurólogo me dijo, dice, si esto es cierto, el enfermo no miente. Y yo le dije, hombre, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Me dices que vio este objeto cuando estaba clínicamente muerto. Dice, ¿puedes asegurar que el enfermo vio este objeto? Y yo me dije, ¿por qué? Entonces me lo explicó. Cuando vemos un objeto que realmente nos llama la atención y nos fijamos en él, condicionamos memoria a través de unas neuronas que conocemos, son las neuronas espejo. Entonces este enfermo condicionó memoria y al referirlo nuevamente, al comentarlo durante la experiencia, durante la resonancia magnética funcional, hubo interferencia con la memoria, por esto se activó el lóbulo occipital. Fíjense bien qué cosas estamos diciendo. El enfermo nos reconoció cuando estaba muerto, sin actividad cerebral ni cardíaca. La enferma me manifestó y me explicó todo lo que estaba acaeciendo en el servicio de urgencias cuando estaba clínicamente muerto, que yo les puedo certificar que es cierto. El neurólogo me dijo que realmente vio este objeto cuando estaba clínicamente muerto. Esto está objetivado. Y no es el caso mío. Hay miles y miles de casos descritos en la bibliografía mundial de experiencias cercanas a la muerte. Y estos fenómenos los refieren. Por ejemplo, hay casos tan anecdóticos que vale la pena referir. Una cantante norteamericana, Pamela Reynolds, esta enferma tenía un aneurisma del polígono de Willis. Es un aneurisma, una dilatación vascular de la red vascular polígono de Willis en la base del cerebro. Son gravísimos porque si se rompen, provoca una hemorragia subaracnoidea y provoca la muerte con una rapidez tremenda. Entonces decidieron operarlo. Fíjense bien, esta paciente estaba anestesiada
Cuando se anestesia un paciente, se le cierran los ojos con un esparadrapo para que no tenga lesiones corneales debido a la sequedad, al no parpadear. Estaba con anestesia general y estaba en paro cardíaco porque estaba en circulación extracorpórea. Fíjense bien, ¿eh? Esta enferma la operaron. La operación fue un éxito. Y al despertarse, esta persona le dijo a los neurocirujanos que la habían operado que vinieran. Les contó exactamente, paso por paso, lo que había ocurrido en la intervención quirúrgica. Y no solo esto, sino que les comentó los comentarios personales, que ustedes saben que los cirujanos cuando operamos a veces se hablan de determinadas cosas. Los neurocirujanos no daban crédito a lo que estaban oyendo, porque les explicaban incluso cosas de broma. Esto está escrito incluso en un programa de televisión. Fueron los médicos y dijeron, no entendemos y les podemos asegurar que lo que nos contó Pamela Reynolds es totalmente cierto. Otro caso curiosísimo, la doctora Peyton. Esta doctora era médico, en un embarazo tenía una placenta en mala implantación, temían ya que habría hemorragias importantes, la prepararon y todo, y durante la intervención pues nació una niña que nació bien, pero sangró de una manera desesperada que hubo que hacer una histerectomía. Esta paciente sangró tanto que se murió, hizo un paro cardiorrespiratorio. Entonces la operaron, al final la recuperaron, y en el postoperatorio, médico llamó a los cirujanos y les dijo, vengan. Y los cirujanos fueron allí. Entonces les explicó exactamente la intervención. Dice, aquello era un campo de sangre que nadie veía nada. Los cirujanos, el anestesista decía, rápido que está parando la enferma. Al final dijo, se ha parado, la enferma está muerta. Los cirujanos no sabían qué hacer. Entró un señor de pelo blanco, pidió un clampó la aorta, paró la hemorragia, me hicieron la histerectomía y me recuperé. Esta persona que entró era el jefe del servicio de ginecología. Los cirujanos y ginecólogos quedaron con boquiabiertos porque dijeron, exactamente esto es lo que pasa. Esta enferma, fíjense que estaba anestesiada, muerta, con los ojos cerrados. Y explicó, ¿cuántas pruebas objetivas? Y las hay miles. Son pruebas que no podemos nosotros negar. De todas maneras, a pesar de que tenemos estas pruebas objetivas, el mecanismo íntimo de producción, el método científico, no nos lo cuenta. Entonces hemos de recurrir, como muy bien hablaba el doctor Teófilo, a otra disciplina que es la física teórica, cuya dinámica la denominamos mecánica cuántica, concepto introducido en 1900 por Max Planck, premio Nobel en física teórica. La física teórica saben que estudian las partículas subatómicas. Y estudiando las partículas subatómicas, si estudiamos sus leyes, que nos dicen que el elemento estructural no es la materia, como dice el método científico, sino que es la energía. Todo es energía. Y los principios, hablado de el colapso de energía, la superposición de estado, que las partículas subatómicas pueden manifestarse como partículas materia o como onda energía. Después el colapso de la energía, que todo el ser humano, la inteligencia humana es capaz de colapsar la energía, transformar la onda de energía en partícula de materia. Esto no se entiende muy bien, pero es una realidad comprobada miles de veces. El principio de Heisenberg efectivamente habla de un aspecto fundamental en física teórica, que es que se mueve en un campo de probabilidades. Aquí hay la anécdota, ¿se acuerdan?, de Einstein, que dijo, no me lo creo, Dios no juega a los dados, tiene que regirse por la ley causa-efecto como método científico. Pues aquí realmente se equivocó nuestro gran premio Nobel Albert Einstein. Hoy día nadie duda de que la física teórica se mueve en un campo de probabilidades. Y finalmente, Rosen, Einstein, Von Bell, etc., demostraron que las partículas se mueven a través de, o permiten, una transferencia de información independiente del espacio y del tiempo. Esto se llama entrelazamiento cuántico. Es decir, que hay una transferencia de información, sea la distancia que sea, si son partículas relacionadas, pueden estar en las antípodas y independiente del tiempo, es en el mismo momento. Esto, lógicamente, Einstein se opuso, porque dijo,
la velocidad actual reconocida máxima en el universo tridimensional es de 300.000 kilómetros por segundo, velocidad que describió Maxwell. Y esto es superior a la de 300.000. Y entonces aquí Bohm, que es un neurofisiólogo, en sus estudios para intentar localizar, para explicar el entrelazamiento cuántico, esta transferencia de información entre partículas relacionadas, que no tiene ninguna justificación ni explicación por el método científico, sí que la tienen si abordamos por la física teórica las teorías de Bohm, neurofisiólogo. Él intentó localizar dónde estaba en el cerebro la memoria y llegó a una conclusión de que es imposible saber dónde está. Está en todas partes. Es decir, que está formado por múltiples partes y todas las partes están interconectadas y tienen las mismas propiedades que el holograma total. Es un universo holográfico que se llama. Y nuestro cerebro es un otro holograma dentro del gran holograma universal. Esto es lo que nos explica perfectamente el entrelazamiento cuántico. Esto quiere decir que hay dos universos. Hay el universo tridimensional, que nosotros es el que podemos objetivar, que es un universo muy tosco, muy burdo. Es una energía de muy baja frecuencia, que nosotros podemos captar con nuestros órganos sensitivos y sensoriales. Pero hay otro universo por encima de aquí, que es el universo astral, que no es tridimensional, sino que es bidimensional. Y este universo bidimensional, con la luz o con un rayo láser, se manifiesta tridimensionalmente. Es decir, que nosotros tenemos una conciencia aquí, pero tenemos una conciencia holográfica en el mundo astral. Y lo que ocurre en la muerte es precisamente que nos desprendemos de nuestra funda, nuestro traje, que es nuestro cuerpo, que es materia, es polvo de estrellas que nos presta el universo, pero nuestra auténtica identidad, que es nuestra supraconciencia, que es una energía de altísima frecuencia que no podemos captar, tiene su manifestación holográfica en el plano astral, que es bidimensional. Y allí no existe ni dualismo ni localidad. Es todo, solo hay un tiempo. Esto lo demostró Einstein y Stephen Hawking. El tiempo en el mundo de la mecánica cuántica es circular. Quiere decir que no hay ni pasado ni futuro, solo hay el momento presente. Por lo tanto, en el mundo astral, cuando el individuo lo que hace en la ECM es ni más ni menos que su supraconciencia, lo que es realmente, auténticamente su esencia, sale del estuche y pasa al plano bidimensional astral, allí tiene las propiedades del mundo astral, que es no localidad, no dualidad. Esto nos explica que nos puedan hacer esta transferencia de información independiente del espacio y del tiempo. Es decir, que todos los principios estos que hemos enumerado de la física teórica tienen un paralelismo total con lo que nos están contando los pacientes en el momento que desprende su auténtica identidad y pasa al plano bidimensional del mundo astral. Y por otra parte, con el método científico, sí que tenemos una serie de pruebas objetivas, como les he dicho, que confirman realmente de que hay algo más que nuestra conciencia neuronal o local que desaparece con la muerte. Existe otra conciencia que perdura a pesar de la muerte física, que le permite al individuo contarnos, atravesar paredes, que nos reconozcan, como les he dicho, que me expliquen a mí todo lo que estaba ocurriendo en el servicio de urgencia y los miles de casos que ustedes pueden leer en la bibliografía mundial, como las que les he contado de Pamela Reynolds, como les he contado a la doctora Peyton, por ejemplo, son casos anecdóticos. Es decir, que tenemos pruebas suficientes. Y los grandes enemigos que he encontrado, les puedo asegurar que no ha sido fácil luchar y defender esto. Y más en un cirujano, que toda mi vida yo he estado operando cáncer de esófago, de páncreas, de colon, de recto, etcétera, etcétera, esta cirugía tan compleja y tan larga, que se mueve en la morfología y en la fisiología humana, que intente tocar y describir fenómenos trascendentes, esto aún llama más la atención. Entonces me he encontrado con grandes inconvenientes y grandes oposiciones dentro del mundo científico, sobre todo sanitario,
de la filosofía, filósofos occidentales y teólogos cristianos. Sin embargo, tengo que decirles que cada vez la cosa cambia. Se están dando cuenta que hay una serie de pruebas que no podemos, esto ya no se puede negar. No podemos decir que una ECM es un sueño o una imaginación, cuando hay miles de casos. Tiene una estructuración lógica todas, totalmente distinta de una alucinación que se puede dar en un brote psicótico en la esquizofrenia. Se repiten los ítems. En cambio, las alucinaciones son totalmente distintas, no tienen ninguna relación la alucinación de un paciente con la de otro. Que el paciente se acuerda toda la vida, la alucinación se olvida, no les interesa. Y que cambie su concepción existencial. Estos pacientes que han tenido una ECM tienen una concepción existencial que cambia rotundamente y cambia su dinámica vital, su rol vital, totalmente. Estas son realidades que ya no pueden negarlo. Y después, lo que podemos tirarnos por cara, ¿se puede aplicar la mecánica cuántica en biología? Miren, Einstein dijo, estoy seguro que dentro de la biología celular hay fenómenos cuánticos. No lo puedo demostrar. Schrödinger, otro premio Nobel, tiene la famosa fórmula de la posibilidad de la función de onda en su libro, que es maravilloso, que es ¿Qué es la vida? Escribió un libro precioso. Está hablando ya de que hay fenómenos cuánticos. Posteriormente, Roger Penrose y Stuart Hameroff, con su estudio sobre los microtúbulos, pues demostraron de que hay una transferencia cuántica en los microtúbulos entre la supraconciencia y nuestra conciencia local. Y demostraron una cosa fundamental, que nuestra conciencia local es una interfaz, es un aparato de televisión. Quien rige nuestra vida es la supraconciencia. Y lo que hace la supraconciencia es que da información para que se pueda manifestar tridimensionalmente en nuestra vida a nuestra conciencia local o neuronal que se mueve en un campo tridimensional. Y esta transferencia de información se hace en los microtúbulos de Roger Penrose, que le dieron el premio Nobel en 2020 por sus estudios en los agujeros negros. Y Stuart Hameroff. Posteriormente, Michio Kaku, seguro que han oído hablar, Michio Kaku es profesor de física teórica en la Universidad de Nueva York. Este hombre hace 2 años dijo, podemos demostrar la existencia de Dios científicamente. Él estuvo estudiando unas partículas subatómicas que se llaman taquiones. Y entonces, acelerándolos a grandes velocidades, próximas a la luz, vieron que cuando llegaban a esta velocidad tan elevada, una partícula subatómica cuando va a una velocidad tan elevada, pierde toda influencia externa. Entonces se manifiesta realmente como es. Y lo que él pudo comprobar es que cuando las aceleraba tanto, perdían todo orden. Era un desorden total. Es decir, las leyes del universo, las 4 fuerzas, gravedad, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil, no podían actuar. Esto es lo que dijo Einstein. Cuando le preguntaban, ¿existe Dios? Y él decía, el universo es perfecto, porque sigue unas leyes. Y si hay unas leyes, alguien las ha puesto, la conciencia primera. Cuando eliminamos el efecto de estas leyes, hay un desorden total. Si no existieran leyes, no existiríamos nosotros ni el universo. Sería un caos total esto. Se mantiene un orden perfecto, a pesar de la entropía, un orden extraordinario. Entonces, esto quiere decir clarísimamente de que podemos nosotros aplicar la física teórica dentro de la biología. Y el resumen final, el golpe final, Jordan en 1944 introdujo el concepto de biología cuántica y es a partir de la década de 2010 en la Universidad de Berkeley en California que se demostró científicamente solventar el problema que les achacaban a los que aplicaban la física teórica en biología, que es que le decían que para que existiera coherencia, esto solo se producía en el cero absoluto de Celsius, que son menos 273 grados, y en esta temperatura no puede existir la vida. Pero entonces en Berkeley, en 2010, demostraron que la fotosíntesis a la temperatura ambiental es un fenómeno cuántico totalmente. La fotosíntesis es la transformación de la materia inorgánica en orgánica, por la clorofila, proteína que está en los cloroplastos. A través de la energía solar, el CO2 y agua, forma azúcares. La transferencia de la energía solar a los cloroplastos
solo se puede hacer para que haya coherencia a través de un entrelazamiento cuántico. Por lo tanto, demostraron de que la física teórica existe realmente y es fundamental dentro de la vida de la célula. Después se ha demostrado que la ferritina, la proteína de hierro, el olfato, el movimiento migratorio de los pitir rojos, unos pájaros se ha estudiado, después las mutaciones del ADN, todo esto es pura física cuántica. Superposición de estado, efecto túnel, entrelazamiento cuántico. Estos principios son los que se aplican en la física teórica que pasan a la vida. Por lo tanto, tenemos pruebas objetivas, tenemos un paralelismo total entre los principios de la mecánica cuántica y los fenómenos que cuentan los pacientes en la experiencia cercana a la muerte, y realmente tenemos demostrado que la física teórica se tiene y se debe aplicar ya dentro de la biología celular. ¿Cómo nosotros podemos impactar positivamente hacia fenómenos como el suicidio o ese manejo del duelo que pues todos pasamos en algún momento de nuestras vidas y es un momento muy duro? Y pues gracias a esos conocimientos y esa explicación que usted nos da, ¿cómo podemos ya implementarlo en nuestra vida diaria para que el común de las personas tenga bajo este conocimiento y sea de pleno uso, que es lo que queremos? Claro, y teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud tiene una estadística que es muy preocupante, y es que informa que cada año 720.000 personas mueren por causa del suicidio. Es realmente preocupante. ¿Qué piensa al respecto? Tiene una explicación totalmente lógica. El que se produzca el suicidio depende totalmente de la concepción existencial que uno tenga. Es decir, que uno se reconozca a sí mismo. ¿Qué es? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Dónde voy? ¿Qué es la vida? ¿Qué sentido tiene la vida? Todas estas respuestas solo se pueden hacer con nuestra concepción existencial. Entonces, dependiendo de nuestra concepción existencial, así nosotros responderemos ante estas respuestas que son respuestas fundamentalmente existenciales básicas que todo ser humano se hace. En nuestra sociedad materialista, como hemos dicho, que se fundamenta en la ontología materialista, ¿cómo hemos educado a nuestros hijos y a nuestros nietos? Con esta ontología materialista. Les hemos inculcado un carácter. El carácter es la manera de pensar, ser y actuar del ser humano, y depende de una serie de hábitos que hemos inculcado que están en su subconsciente, descrito por Freud. ¿Qué hábitos hemos inculcado? Unos hábitos materialistas totalmente. Nuestros hijos y nietos lo tienen todo, lo material. Todo. Lo que quieren lo tienen. Entonces uno se pregunta, si tienen todo lo material que una persona puede aspirar, ¿cómo es que se suicidan? Es evidentemente que todo lo material no proporciona en absoluto satisfacción. Lo material lo que condiciona es momentos de placer. El placer es totalmente distinto de la felicidad. ¿Qué es el placer? Es una descarga afectiva en un momento determinado, cuando obtenemos o conseguimos un objeto material que nos hemos propuesto, comprar un coche, un trabajo, tener un novio, una novia, tener un buen empleo, cuando conseguimos algo, una euforia tremenda. Es decir, ahí tiene una carga afectiva importante. Necesita cada vez que el estímulo sea más importante, más fuerte, para cada vez exigimos más. Y desde el punto de vista bioquímico se mueve con la dopamina, que es estimulante de las neuronas. Pero no olviden una cosa, que el placer siempre se sigue de dolor, de insatisfacción, y siempre necesita otro, y otro, y otro, y es insaciable. O sea que esto depende totalmente del carácter, es decir, la estructuración caracterológica, por lo tanto, de la concepción existencial del ser humano. Nuestros hijos y nietos tienen una concepción existencial fundamentada en el materialismo. Esto es lo que yo llamo la falsa identidad. El no yo es un yo falso, un yo externo, material, que depende de todos los objetos externos. Su autoestima depende de la opinión de los demás.
Si los demás te dicen qué guapo que eres, qué bien vestido, qué éxito tienes, qué coche más bonito, todo esto te da una satisfacción tremenda. Porque depende de la opinión de los demás y de lo que tú tengas. Te juzgan si eres un profesional, si eres rico, si eres pobre, si eres guapo. No te juzgan por tus cualidades importantes del ser humano, sino por el entorno material que tú has conseguido. Y esto no da satisfacción, da placer y aboca al suicidio. Doctor, entonces podríamos decir que el primer paso para nosotros lograr la sanación es hacer un viaje hacia nuestro interior. Ni más ni menos. Es descubrir nuestra auténtica identidad. Lo que hemos dicho antes, la supraconciencia, esta energía sutil que no podemos captar, que es nuestra auténtica identidad y que es holística con la conciencia primera. La conciencia primera es la inteligencia primera, el diseñador inteligente, el principio de todas las religiones, llámele como quiera. Dios, Jehová, Alá, Brahma, Tao, el registro acásico, como quiera. Hay un principio que ha hecho todo esto, el universo y la vida hace 4.000 millones de años en nuestro planeta y que controla y rige que todo esto funcione. Entonces, nuestra supraconciencia es holística, tiene todas las propiedades de la conciencia primera. Esta es nuestra auténtica identidad. Y esta supraconciencia determina una dinámica vital propia de los arquetipos de Platón, Carl Gustav Kant, Carl Jung, Carl Gustav Jung, etc. ¿En qué consiste esta dinámica de arquetipos? En la que impera empatía, altruismo, bondad, amor, justicia. En la sencillez y la belleza está la verdad. Esto lo dijo Carl Gustav Jung. Es bonita esta frase. Y sobre todo el altruismo, dar. El ego, la falsa identidad, se mueve en tener y hacer. Para mí, la supraconciencia es entiendo, comprendo, ayudo y doy. Lo que hemos de hacer, y esta es la finalidad de nuestra vida en la vida tridimensional, descubrir nuestra supraconciencia. Esta es la finalidad de nuestra vida. Entonces, con descubrir nuestra supraconciencia nos moveremos en los arquetipos. Y entonces la persona que contacta con su supraconciencia se mueve, como ha dicho muy bien Teófilo, doctor Teófilo, en una situación de paz, armonía, gozo y auténtica felicidad, que sale de dentro y se proyecta hacia los demás, ayuda a los demás. Como decía la Madre Teresa de Calcuta, yo la admiro mucho, el que vive sin servir no sirve para vivir. Esto es propio de la supraconciencia. Nunca lo hará el ego. El ego dirá, uy, a ver qué puedo coger yo de aquí, de este y tal, para ponérmelo yo en el bolsillo. En cambio, la supraconciencia dirá, ¿qué puedo yo hacer para ayudar y para dar? Que es lo que da sentido a la vida. Esta persona, cuando contacta con su supraconciencia, descubre una cosa maravillosa, que lo cuentan muy bien los pacientes en las experiencias cercanas a la muerte. En el momento que se contacta con la supraconciencia, uno tiene una sensación de abertura. Se abre un mundo. Te das cuenta de que formas parte del universo, que eres universo, que estás unido a todo, estás hermanado a todo, y que el elemento que nos une es el amor. Dios existe y lo podemos demostrar clarísimamente. Einstein ya lo anunciaba, como les he dicho antes, pero hoy lo podemos demostrar científicamente a través de la cosmología y a través de la física teórica, estudiando las partículas subatómicas en el acelerador de partículas, en el CERN, el que está en Estados Unidos, o en Cataluña, que tenemos uno, el Sincrotró Alba. Esto es un orgullo para Cataluña. Tenemos un acelerador de partículas en Cataluña. Es decir, estudiando las partículas subatómicas y cosmológicamente podemos demostrar que existe Dios. Y evidentemente, si existe el bien, existe el mal. Existe el mal indiscutiblemente. ¿Y qué es el mal? El mal no es ni más ni menos que la antítesis, el dualismo total. El ego y el mal se mueven en opuestos.
En el mundo del mundo material y maligno, todo se mueve por opuestos. Vida, muerte. Noche, día. Amor, odio. Salud, enfermedad. Bondad, malignidad. Es decir, existe Dios con los arquetipos y nuestra supraconciencia, que es la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Y cuando la descubrimos nos movemos con la bondad. Pero el ego nos lleva a las situaciones del opuesto, porque es material. El mundo material se mueve en opuestos. El mundo de la supraconciencia no existe ni opuestos, ni localidad, ni dualidad. Por lo tanto, el mal existe. Desde el punto de vista religioso, se ha expresado metafóricamente que si son diablos y les ponen que el fuego, que todo lo que ustedes quieran, todo esto es metafórico. Lo que sí es cierto es que hay el bien. Usted ve a la Madre Teresa de Calcuta, arquetipos, supraconciencia. Usted ve Hitler, Stalin, mataron a miles de personas. Ve el mal personificado y real. Esto es el puro mal, esto. Llámeme usted Satanás o como quieran. Es la antítesis, el opuesto. En el mundo tridimensional todos se mueven opuestos. El bien y el mal. Por lo tanto, existe el mal. Llámele como quiera, esto me es igual, pero existe el mal. Y desde el punto de vista cosmológico, usted ha hecho una pregunta muy interesante. Yo le puedo demostrar que existe Dios. Si le interesa, lea un libro de Michael Abel Bouloré, que cosmológicamente se lo demostraré. En primer lugar, Hubble, ha oído hablar de Hubble, ¿no? El gran cosmólogo. Exacto, microscopio, del telescopio que hay en el telescopio, ahora han hecho uno que lo ha superado, ¿no? Pues Hubble, en la década de 1950 y pico, en California, en el Monte Wilson, tenía un telescopio más potente y estudió las galaxias y pudo comprobar que las galaxias del universo están en expansión, se separan. Y pudo comprobar que cuanto más lejos, mayor es la velocidad de separación, de expansión. Cuando hubo calculado esto matemáticamente, ¿sabe qué hizo? Marcha atrás. ¿Y sabe qué encontró? Que todo coincidía en un punto. ¿Sabe cuál es este punto? El Big Bang. Hace 13.780 millones de años. El Big Bang. Los materialistas no aceptan el Big Bang. Los creacionistas se fundamentan en el Big Bang. Esto ya saben el Génesis, que habla del origen. ¿Por qué no aceptan los materialistas el Big Bang? Porque crear, como decía Parménides, filósofo presocrático, es originar del nada. Entonces, si originas del nada, quiere decir que alguien crea. Entonces el materialista dice, yo no puedo aceptar esto, porque si alguien crea, llámale de Dios, llámale como quiera, esto no existía, lo han puesto. Entonces el materialista dice, el universo ha sido infinito, ha existido siempre. Hubble demostró que no, y espere que hay otras muchas pruebas. Es decir, una prueba es que hay un origen, otra prueba. El universo termina, es la muerte térmica. El universo terminará, se agotará. Terminará, no se asuste, faltan millones y millones de años. ¿Qué es la muerte térmica? ¿Qué es una estrella? Una estrella es un astro que dentro tiene material radiactivo, que tiene hidrógeno, helio, deuterio, litio. Por la fuerza de la nuclear débil se unen átomos de hidrógeno para formar helio. En esta reacción se libera gran cantidad de luz y energía. Nuestro Sol es esto. Cuando se agota el material reactivo de una estrella, ¿qué pasa? Se colapsa, se apaga. Y pasa a una gigante roja, a una enana blanca, a una estrella de neutrones y a un agujero negro. El agujero negro tiene una fuerza tremenda, lo aspira todo, incluso la luz. En el centro de nuestra Vía Láctea, nuestra galaxia, hay un agujero negro. Esto lo estudió muy bien Roger Penrose y Stephen Hopkins. Estos dos. O sea, que hay un fin, hay un principio y un fin. Por lo tanto, si hay un principio, alguien lo hizo. Y esto, como es todo, por la segunda ley de la termodinámica, irá al final. O sea, otra prueba. Tercera prueba. ¿Usted cree que tenemos una serie de constantes universales? Fuerza de la gravedad, velocidad de la luz, peso atómico, etc. Por ejemplo, la gravedad.
Si cambiara un poquito algo, cambiara un poquito la última cifra de la gravedad, habría un cataclismo que desaparecemos todos. ¿Quién mantiene este orden? ¿Quién ha puesto estas constantes? ¿Usted cree que por azar? Se ha calculado por azar si se podía haber originado el universo. Sale un número que es inasumible. Es decir, las posibilidades de que se haya hecho esto por azar, por casualidad, es imposible. O sea, alguien lo ha hecho. Hay Dios aquí. Alguien ha hecho, llámele Dios o llámele como usted quiera. La vida, hace 4.000 millones de años, es imposible que se haga por azar, por casualidad, un ADN, un ribosoma, es decir, un ARN. Es decir, es tan complejo esto que es imposible. Es decir, todo esto está controlado. Nuestra vida, por ejemplo, fíjese usted, en un momento determinado, en nuestro organismo hay millones y millones de reacciones bioquímicas, formación de proteínas, etc. ¿Usted cree que a través del nervio simpático y parasimpático de la vida vegetativa y a través de sustancias, a través de la sangre, el sistema endocrino, se puede controlar todo esto cuando está calculado el tiempo para que venga un impulso del hipotálamo y de la hipófisis hasta el resto del organismo, que es imposible, que es mucho más rápido toda la formación de proteínas? ¿Quién lo controla esto? ¿Sabe quién lo controla? La supraconciencia, que es la proyección de Dios en cada uno de nosotros. Es decir, que está súper demostrado esto. Hay bien, hay mal, hay Dios, y nosotros tenemos una proyección de Dios en cada uno de nosotros. Miren, diciendo esto, ¿sabe que me he puesto en el bolsillo a todos los teólogos que antes me atacaban a muerte? Me invitaron a que diera clases en la Facultad de Teología. Me han invitado altísimas autoridades que diera conferencias y no le quiero decir más cosas. Quiero preguntarle qué es en realidad aquello que lo motiva a seguir adelante, a pesar de la crítica y de la oposición. Es muy buena la pregunta que usted me hace. Mire, para contactar con la supraconciencia se puede contactar inconscientemente, descubrirla, las ECMs, pero se puede contactar conscientemente. Es decir, despiertos podemos contactar con nuestra supraconciencia. Y cuando se descubre, les aseguro que no se olvida nunca más en la vida. Cambia la vida de una persona. Es lo que nos demuestran los pacientes que han tenido una ECM. Hay varias formas para conseguirlo, pero una forma, la más aconsejable, sin lugar a dudas, es la meditación. Meditando con experiencia, siguiendo un método, es decir, con rigor, con unas enseñanzas, una metodología, se puede llegar a contactar con la supraconciencia. Entonces, en el momento que uno contacta con la supraconciencia, le repito, pues entonces su vida cambia. Y yo, en principio, no sé por qué, pero cuando me ha gustado siempre mucho la investigación. Yo, como jefe de un servicio, pues siempre hemos estado haciendo en un hospital universitario mucha investigación clínica, investigación primaria en el laboratorio y con animales de experimentación. Muchas tesis doctorales de mis residentes que han salido del servicio. Entonces, lógicamente, siempre hemos tenido esta inquietud investigadora. Y a mí me llamó la atención esto. ¿Por qué me llamó la atención? No lo sé, pero me llamó la atención, se lo digo en serio. Y después yo he hecho meditación, cursos de meditación, y como he encontrado oposición y a mi edad, pues yo también quería pues dedicar mi vida pues a una vida más tranquila, a una vida más dedicada a mi familia, que es lo que más quiero. Pero esto me está llevando a mí mucha actividad y mucha distorsión de mi vida, la que quería hacer. Entonces me pregunta, ¿por qué continúo haciendo a pesar de la oposición, que cada vez es menor? Tengo detalles que cada vez me llenan más de orgullo, universidades, altas autoridades eclesiásticas, etcétera, etcétera, que me están citando, llamando y me están pidiendo que intervenga yo para explicar estas cosas, estos temas. Pues yo en la meditación le tengo que decir que noto y siento que debo continuar. Lo noto y lo siento. Me lo pregunto muchas veces. Termino, me adopto una vida más tranquila, dedicada a mi familia y dejo todo esto, porque todo esto supondrá es moverme, ir aquí, ir allí, viajar mucho, hablar, libros, etcétera, etcétera. Reuniones, etcétera, que esto no es muy grato. Me gustaría más otro tipo de
Después ser un personaje público, lo reconozco que lo soy. A mí no me gusta en absoluto esto, pero es un tributo. Y repito que lo hago porque siento que debo hacerme. Pienso que estoy aportando mi granito de arena a ayudar a la humanidad a abrir conciencias. Y yo pienso que en el momento que haya una masa crítica de conciencias despiertas, la humanidad será libre. Ahora no somos libres. Hay poderes fácticos, políticos, medios de comunicación, que les interesa tener una sociedad ignorante, dominada por el ego, enfermiza y pobre. La llevan donde quieren. La persona que ha tocado la supraconciencia es una persona feliz, una persona libre, una persona que no se deja engañar, pero una persona que nunca será violenta, será respetuosa con el medio y sobre todo con sus semejantes. No hará ninguna barbaridad, pero no la engañarán. Entonces hay que luchar contra estos poderes fácticos que harán todo lo que puedan para evitar despertar conciencias. Ellos saben que el peligro está aquí. Ellos no nos arreglarán con muchas reuniones que hagan. Que si el clima, no clima, que si hacemos esto y no lo cumple nadie. Tanto reuniones de Kioto, reuniones de aquí y de allí, pero después mira que se ha hecho, no se hace. No se hace porque el interés materialista del ego está por encima del interés general. Cada uno va a la suya. Entonces hay que abrir conciencias. En el momento que hay una masa crítica, esto será el cielo. Esto será el cielo. Habrá bondad, altruismo, empatía. Y entonces yo pienso que de alguna manera yo pongo mi granito de arena pues para ayudar a abrir estas conciencias e intentar ayudar a la humanidad a cambiar un poco. Por esto continúo. Doctor San, ¿qué piensa usted sobre la inteligencia artificial, sobre toda esta cuántica, computacional, etcétera? Es fundamental. Es fundamental. Como comentábamos antes, cuanto más uno investiga, más consciente es de que sabemos poco, que nos falta mucho saber. Por ejemplo, yo estoy seguro que todas estas energías sutiles que no podemos detectar, de aquí a un tiempo las detectaremos. Por ejemplo, la resonancia magnética funcional, que no la teníamos, en el momento que la hemos tenido, nos ha proporcionado una prueba objetiva clarísima que el paciente es cierto, que la ECM es verdad, no es un sueño. Yo creo que el progreso científico es lógico que nos haya abocado en la inteligencia artificial y nos ayudará muchísimo. Por ejemplo, si habla con Higgs, la partícula de Higgs, el bosón de Higgs, que lo descubrieron en 2010 y en 2012 le dieron a Higgs el premio Nobel. En el CERN se describió. Pues para calcular, sabe que es una estructura, el CERN, de 27 kilómetros bajo 100 metros de profundidad para evitar el efecto del campo electromagnético de la Tierra que no perturbe. Y hay unos tremendos detectores que captan las partículas que se aceleran a la velocidad de la luz con unos potentísimos electroimanes. Entonces allí se recogen los datos. Pues una vez recogidos los datos, para poder calcular y llegar a la conclusión del bosón de Higgs, pasaron 2 años o 3, trabajando con los ordenadores habituales, los más potentes y gente súper experta. Con una inteligencia artificial, esto lo hacen en 2 días. Es decir, que será fundamental la aportación al progreso científico, tecnológico, por lo tanto, para el bien de la humanidad, si la usamos bien. Cuando salió la informática también dijeron, esto provocará una crisis económica, la cantidad de gente que se quedará sin empleo. Pero fíjense bien, hoy está demostrado que la informática influye de una manera muy positiva en el PIB mundial, indiscutible. La inteligencia artificial es fundamental. Ayudará muchísimo al progreso, a la tecnología, al avance de nuestra civilización. Ahora, lógicamente, hay que hacerla bien. Podemos programar pues, que nos hagan esto y esto y esto, pero también podemos programar que nos destruyan esto y esto y esto, o que nos mate a todos. Cuidado lo que hacemos. Yo lo que sí quiero quedar claro es que la inteligencia artificial es un aparato que dentro tiene unos algoritmos y unos softwares que ha puesto la mente humana. Y evidentemente puede poner unos algoritmos y unos softwares buenos o malos, que nos perjudiquen o que nos favorezcan. Es decir, ¿pero qué nos ha puesto? ¿Qué nos ha creado? Es el ser humano. Es decir,
La máquina nunca tendrá supraconciencia. Y la supraconciencia, que es holística con la conciencia primera, es omnipresente, eterna. Omniseriente, lo sabe todo, recuerden la intuición. Y omnipotente, lo puede todo. La creatividad, la obra de arte. Estas tres cosas son las hace la supraconciencia. Esto es la presencia de Dios. Dios no estará nunca dentro de la máquina. Nunca estará. Es decir, la máquina nunca podrá suplir la supraconciencia que tiene el ser humano. Ahora, yo creo que es fundamental y permitirá un progreso importante, un salto importante en la evolución tecnológica y tal. Piensen que la tecnología y los descubrimientos son fundamentales. Hace 100 años, la vida media de la humanidad era de 40 años. A los 40 años, la humanidad se moría de la gente. Gracias al progreso científico y tecnológico, hoy en Cataluña lo calculamos en el Colegio de Médicos. Sexo femenino, la vida media es de 85 años. Y en el varón 83. Hemos doblado la vida media gracias al progreso científico y tecnológico. La inteligencia artificial nos permitirá que dentro de unos años lleguemos a los 100 años. Será la inteligencia artificial. Será buenísimo, pero controlemos y tengamos ideas claras. Son cosas que ponemos nosotros dentro. Y nosotros no somos un cuerpo espiritual, somos espíritu. En un momento determinado de nuestra evolución, pasamos una etapita muy corta dentro de un cuerpo material. Pero nuestro espíritu, nuestra auténtica identidad es eterna. Si volvieras a tu juventud, cuando iniciaste tu carrera de médico, ¿qué cambiarías si tuvieras el poder en ese momento de cambiar las cosas? ¿Qué le sumaría? ¿Qué restarías? ¿Qué conservarías de ese Manuel que ingresó una vez, me imagino como ingresamos toda la facultad, con muchas expectativas, con miedo, con ansiedades? Quiero llevarte hacia esa época y que me hables en un hipotético caso que volviésemos a ese primer día de clase. Y al final, cuando, pues después de todo un proceso, nos quedamos con ciertas expectativas que no cumplimos, con ciertas cosas, ciertos desafíos. Quiero llevarte a ese estadio hipotético. Un momento maravilloso de mi vida. Recuerdo el día que me fui a matricular de primero de medicina. Cuando iba en tranvía, antes de que llegué a Francia. Yo pensaba que la gente me miraba, me consideraba el hombre más importante del mundo. Maravilloso, me voy a matricular de medicina. ¿Qué importa? Desde pequeño quería ser médico, esto saber. Me sentía el hombre más feliz del mundo. Me gustaba mucho. Estudié muchísimo, tengo que decirlo modestamente, que fui el número 1 de primero de medicina. Que éramos 650 y saqué 1. Estudié como un negro. ¿Y qué cambiaría a lo largo de mi vida? Nada. Nada cambiaría. Estoy tan convencido de que cuando venimos aquí y entramos, tenemos un plan establecido cuya finalidad es nuestra evolución. Esto lo describía muy bien Teilhard de Chardin, el gran jesuita paleontólogo, que describía que el ser humano, su evolución empieza en el punto alfa, lleno de impurezas, y tiene que evolucionar hasta el punto omega, sin impurezas. Es la santidad, budeidad, iluminación. Entonces, en este camino, nosotros venimos aquí con un plan, que encontraremos una serie de dificultades y problemas. Cada dificultad es una enseñanza. Yo tenía este plan en mi vida. Y reconozco y estoy convencidísimo que este plan ha sido el que a mí me ha llevado, que ahora yo esté convencido que tengo que hacer esto. No cambiaría nada. Me siento muy orgulloso de mi vida. En el sentido de que he hecho cosas bien hechas y soy consciente que he hecho cosas mal hechas. Pero forma parte de mi existencia tridimensional. Los opuestos que decíamos antes. Que es salud, enfermedad, bien, mal. Pues ha habido momentos que el ego me ha dominado y he hecho cosas mal hechas. Pero forma parte de mi camino. En cada tropiezo que yo he hecho, estaba justificado y determinado para que yo evolucionara hacia lo que soy ahora. Por lo tanto, no cambiaría nada. Sobre todo, lo mejor que tengo, ¿sabes qué es?
mi familia. Esto es una perspectiva. La de mis padres al principio, que les agradezco infinitamente, ellos vivieron una época de posguerra muy difícil. Y mi padre y mi madre muchas veces se sacaron la comida para pagar los estudios de los 3 hijos que tuvieron. 2 arquitectos y un médico, en una posguerra, diciendo, tiene un mérito extraordinario. Y después mi esposa extraordinaria y mis hijos que me llenan de esto de orgullo. Y un nieto, tengo un nieto. No cambiaría nada. ¿Qué te trajo a Barranquilla? Mi esposa, mi esposa barranquillera que fue a Barcelona a estudiar. Cuéntanos. Sí, entonces la conocí y nos enamoramos. Yo me enamoré rápidamente de ella y ella también de mí, esto todo se ha dicho. Y entonces pues nos casamos. Y lógicamente pues yo tengo ya raíces muy profundas con Barranquilla. Hace años estoy casado con ella y hemos venido regularmente a ver la familia. Ya la considero mi familia. Hace 40 años que vine la primera vez. Barranquilla era como un pueblecito. Solo estaba pues aquí está la Miss Universo de edificio alto. Y ahora esto parece Miami o peor que Miami, estos edificios. Ha cambiado, está espectacular Barranquilla. Es una ciudad como Nueva York, como Barcelona, como París. Extraordinario. Y vengo con frecuencia. Y conozco mucho de Colombia. Estaba en los llanos, en Arauca. He visto culebras. He estado en el Amazonas. He estado en Cali, Medellín, en muchos sitios. Me encanta. ¿Qué te parece atractivo del ser caribe, del ser costeño, el ser barranquillero? ¿Qué es lo que te llama la atención? Porque para nosotros es importante cómo lo puedes ver. Para mí tiene una cosa muy superior a la de, y lo digo, la de mi tierra natal, porque para mí también es mi tierra Barranquilla en estos momentos. Pero allí la gente impera más a Dios. Hay más egoísmo. La gente va más a la suya. Está rodeada de gente, pero es como si estuviera sola ya. Es decir, falta esta comunicación, esta hermandad, esta empatía, este altruismo. La gente va totalmente a la suya. Y aquí encuentro que la gente está más abierta a los demás. Hay más. Todos los fenómenos que hemos dicho de los arquetipos están más a flor de piel allí. La gente es más abierta, más cariñosa, más amable. Preguntas, ¿dónde está esto? Hoy lo acompaño. Aquí preguntas algo allí muchas veces y la gente se va y no dice nada. En cambio aquí la gente, eso es. Y para mí esto es más evidente en el costeño que en el del interior. El del interior también, pero es más evidente en el costeño. El caribeño es el caribeño. Qué bien, qué bien. Qué bien. Pues yo tengo una pregunta muy interesante y es que, bueno, ya usted ha investigado las experiencias cercanas a la muerte. Yo quiero saber cuál es su percepción ahora sobre la muerte y cómo se diferencia esta percepción a aquella percepción que el Manuel de 18 años entrando a la carrera de medicina tenía sobre este tema. Pues sí, mire, yo cuando entré en primera medicina hice una de las cosas, anatomía. Y en anatomía hay que hacer disección. Y en la facultad de medicina teníamos una balsa enorme, llena de formol, con un picor tremendo. Y entonces, cuando el primer día que fui allí a hacer disección, el profesor me dijo, ponga la mano dentro y saque algo. Entonces yo puse la mano dentro, me arremangué y saqué un brazo. No sé de quién era. Dice, diseque el nervio cubital, por ejemplo. Entonces yo, entre mi formación, la que me imperaba en la facultad de medicina, que era totalmente con la ontología materialista, y lo que yo veía allí, para mí la muerte era el fin de la existencia. Por lo tanto, tenía miedo de la muerte. Piensen que todo miedo, por banal que sea, está provocado por el ego y es miedo a la muerte. En el fondo es miedo a la muerte. El que se fundamenta en el ego tiene miedo a la muerte porque sabe que la muerte es el fin de la existencia material y el ego es material. Es decir, a mí me daba miedo la muerte y tenía pruebas objetivas. Lo veía, tocaba, disecaba. ¿Cómo veo la muerte ahora? No la temo en absoluto. No quiero sufrir. Si yo tengo una enfermedad terminal, le diré, pues, sédeme, quíteme el dolor y todo esto, pero lo que es el tránsito, yo sé que voy a una situación mejor. Estoy convencidísimo. Me lo dicen continuamente los enfermos míos. Por lo tanto, voy a una situación mejor. Voy a mi auténtica realidad existencial.
que es de armonía, de paz, de gozo, de felicidad, de amor. Dejaré de sufrir. Ellos lo dicen, si el valle de lágrimas está aquí, muriéndote, la gente prefiere quedarse aquí, lleno de molestias, dolores y inconvenientes, que pasar al otro lado donde uno vive en paz, armonía y gozo. Cuando uno entiende, comprende y ve esta realidad existencial, todos estos enfermos pierden rotundamente el miedo a la muerte. Lo dicen claro y les preguntan, ¿y qué es nacer? Nacer, dice, es meterse dentro de un estuche, dentro de un cuerpo, un estuche. ¿Y qué haces para hacer el camino? Y cuando has hecho el camino, coges y dejas el cuerpo. Y tú continúas en otra dimensión, evolucionado. Esta es la finalidad de nuestra vida. Doctor Sanz, les queremos agradecer todo este tiempo y toda esta sabiduría que usted nos ha compartido. Espero sea una de las primeras de un ciclo de contactos, de entrevistas que podamos tener, porque he palpado que hay mucha avidez por estos temas y es por ello que estamos también en ese llamado de seguir profundizando en ello. Ya para finalizar, estimado colega, ¿cómo quiere que sea recordado? ¿Cómo quieren que sea recordado? Mire, a mí me gustaría pasar desapercibido, primera cosa, recorrido. Pero me gustaría recordar sobre todo por mi familia. Mire, cuando terminé mi etapa como jefe de un servicio, a los 70 y pico de años, pues me hicieron una fiesta, como es lógico. Ahí se hace esta costumbre. Y el delfín mío, que me sustituyó, que yo lo preparé y me empezó a hablando y dijo una cosa que con esto ya me sentí totalmente reconfortado. ¿Sabe qué dijo? Es un buen hombre, es una buena persona, que tiene bastante de esto. Dijo esto, dice, es una buena persona. Después dijo que era un gran profesional, pero todo esto ya es poner de paja en azul. Todo eso, es una buena persona. Me gustaría que me recordaran eso. Qué bien. Qué bien, y bueno, para aquellos que estén interesados en conocer más sobre el mensaje, este mensaje tan poderoso que el doctor Sanz está compartiendo con el mundo, lo pueden seguir por Instagram, puede compartirnos en sus redes. Creo que lo encuentran como doctor Manuel Sanz Segarra en Facebook y en Instagram, ¿verdad? Y TikTok. Y en TikTok, por supuesto. Y en Wix, en muchos sitios. LinkedIn, todos estos sitios. Instagram también. Y bueno, realmente no queda más que gratitud hacia usted. Muchísimas gracias, porque creo que está sentando el inicio de un despertar, de la conciencia en la humanidad, y esto es completamente hermoso. Así que muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio y por este conocimiento tan valioso que ha compartido con nosotros. Les agradezco esta posibilidad de hablar, de comentar mis investigaciones y mi mensaje. Y lo que sí desearía es que lo que hemos comentado, lo que hemos dicho, pues fuera útil. Es decir, que alguna persona pues realmente pues fuera consciente y se interesara por el tema y buscara realmente descubrir su auténtica identidad. Tengo datos, por ejemplo, que me llenan de orgullo. Por ejemplo, he recibido información a través de las redes sociales de personas que me han dicho: me iba a suicidar y gracias a sus vídeos no me he suicidado. Supongo que vieron aquella película de Schindler, y se acuerdan, la lista de Schindler, que al final le regalan, se sacan el oro de los vientres, los judíos por los que él ha salvado, y le hacen un anillo, y el hombre llorando dicen: salvar una vida es salvar el universo.